Buenas tardes, noche. Hermanos, los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Diego Nicolás Palacios. Soy de la iglesia Casa de Restauración en la REA 98, Monte Grande, partido Esteban Echeverría, de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y les quería compartir una palabra que cuando el Señor me la daba, la verdad que me puse en el lugar, ¿no? Habla de la crucifixión de Cristo y por 2 segundos me puse en el lugar de uno de los ladrones, ¿no? Que estaba al lado de Cristo mirando el sufrimiento que Cristo estaba pasando, ¿no? Mirando todo lo que Él estaba soportando por amor a cada uno de nosotros, y sinceramente era fuerte, es fuerte ponerse en el lugar, cerrar los ojos e imaginar estar ahí y ver cómo era insultado, era, como decimos hoy en día, bromeaban de él, le decían de todo, y él aún así permanecía callado, nunca levantaba voces en contra de ellos, nunca decía nada en su contra, ni mucho menos, y la verdad que esta palabra me habló mucho del amor de Cristo, y se encuentra en Mateo 27, versículo 39 hasta el 54, vamos a compartir. Parece mucho, pero en realidad es poquitito. Ya estamos palpitando, por así decir, las fiestas, estamos palpitando el 24, estamos cerquita ya de poder estar juntos, y Dios quiera que podamos estar juntos en familia, compartiendo, y que en cada una de nuestras mesas solo haya alegría, solamente haya gozo, compartiendo, ¿no?, esto tan maravilloso que es el nacimiento de Jesucristo, que para cada uno de nosotros debería ser lo más importante, no lo que tengamos en la mesa, no lo que vayamos a compartir, sino a quién venimos a honrar, ¿no? A través de esta fiesta venimos a celebrar el nacimiento de aquel que nos salvó, el nacimiento de aquel que se entregó justamente en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, que por amor a nosotros, cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo flagelado su cuerpo, no abrió la boca para lanzar maldición a ninguna persona, simplemente cayó y dejó que la palabra se cumpliese, ¿no? Por eso, al entregarse, dice la palabra en otro de los evangelios que dijo consumado es, y entregó su espíritu, ¿no? Y eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros, y eso era lo que quería compartir en esta tarde noche con cada uno de ustedes. Repito nuevamente, Mateo 27, versículo 39 hasta el 54, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a vosotros salvó? A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló,
y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Gloria a Dios por su palabra, porque es viva y eficaz, y hasta el día de hoy sigue obrando en cada uno de nosotros, ¿no? Gloria a Dios porque a través de este sacrificio, a través del amor de Cristo, nosotros hoy podemos tener acceso al Padre, podemos tener acceso a la salvación. Podemos ver un poco acá cuando en 1 Corintios capítulo 13 habla del amor, cuando dice que el amor es sufrido, que no se jacta del mal ajeno, que no busca el bien propio sino que busca el del otro. Cuando empieza a describir un poco el amor, ¿no? Que siempre tenemos un concepto tan errado de que hoy te amo, mañana no, de que si está todo bien con vos, te voy a seguir amando, que si me empezás a hacer cosas que me lastimen, si empezás a blasfemar en contra mío, si empezás a hablar a mis espaldas, y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Todo eso, automáticamente dejamos el amor de lado. Pero nos encontramos con un Cristo que amó al mundo, y por esa razón el acto más grande de amor en este momento para mí fue permanecer callado. El acto más grande de amor de Cristo en este momento es permanecer callado y no hacer nada. Y muchas veces podemos llegar a pensar y decir: ¿cómo es demostrar amor? Callarse y no hacer nada. Y es mucho. Nos encontramos con un Cristo que dice el versículo 40, y diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, con los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Todo esto insultándonos, ¿no? Con ironía, porque podemos sentir en la palabra cuando una persona habla con ironía, ¿no? Cuando una persona dice: vos que sos cristiano evangélico, a ver, que venga tu Dios a salvarte. Si vos sos cristiano evangélico, que venga tu Dios a sacarte de esa situación, que venga tu Dios a darte de comer, que venga tu Dios a sacarte de esta prueba que estás pasando. Si tu Dios existe, ¿dónde está? Y Dios permanece en silencio. Dios no baja del cielo y, por así decirlo, abofetea a la persona que nos lastima. No, glorifica su nombre en gran manera a través de nuestras vidas. El hermano Johnny, si no me equivoco, fue el domingo, compartía entre la palabra, compartía el versículo de Job, cuando su esposa le decía: maldice a tu Dios y ya está, entregate, morite. Y Job nunca bajó los brazos, nunca negó a Dios, ni tampoco maltrató a su esposa, ni le dijo que, como diciendo: no, vos andate, no. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y muchas veces, por amor al otro, tenemos que callar. Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a lastimar el corazón, que nos va a doler, de personas que no están en el camino de Dios, de familiares nuestros que no conocen el camino de Dios, y que van a decir: si tanto crees en Dios, ¿por qué estás pasándola tan mal? ¿Por qué esta situación no se revierte? ¿Por qué Dios no cambia tu situación? Vení conmigo y yo te voy a dar lo mejor. Eso dice el diablo. Pero Dios nos exalta en gran manera y su nombre nunca va a ser avergonzado. Nos encontramos con un Cristo del cual el día de pasado mañana a las 0000 vamos a estar festejando su nacimiento, hace 2020 o 21 años, del cual podemos hablar mucho del amor, el cual sanó enfermos, el cual liberó cautivos, el cual se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros, el cual
hablaba con amor y enseñaba con amor a través de parábolas, el cual no decía, bueno, ustedes no entienden, y se iba, sino que buscaba parábolas, buscaba una historia según el lugar a donde esté. Yo no puedo ir a un pescador y hablarle de química, soy técnico químico. Yo no puedo ir a un electricista y hablarle de carpintería. Él buscaba un ejemplo para cada lugar en el que estaba. Él buscaba un ejemplo y la mejor forma de explicarlo con amor, para que la persona que falta de entendimiento pueda entender la palabra y ser salva. Entregó su vida sin importar a quién iba a salvar a través de ella. Muchas veces nosotros podemos decir, ¿y a vos te gustaría entregar tu vida por un ladrón, por la persona que miente? Sí, la entregaría, pero la entregarías por personas que hacen cosas más feas que ella, y muchas personas dudarían de eso. Pero Cristo no dudó. Cristo se entregó por amor. Cristo, como decía hace un rato, cayó por amor. No dijo nada por amor, no hizo nada, y todo lo hizo por amor. Nos encontramos con escribas, con fariseos, con los ancianos, con los principales sacerdotes que se suponía que eran los máximos religiosos en ese entonces, los mejores, los que nunca pecaban, blasfemando acerca de Cristo, blasfemando acerca de aquel que decía que era el rey de los judíos, y era el rey de los judíos. Es hasta el día de hoy el rey de reyes y señor de señores. Pero ellos, al encontrarlo indefenso, blasfemaban en contra de él. Decían todo tipo de cosas. Vemos un poquitito más adelante en el versículo 43 cuando dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. Todo esto, perdón por la palabra, descansándolo, hablando mal de él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y va a haber momentos que van a ser dolorosos, van a haber momentos que vamos a sentir que Dios no nos escucha, que Dios no nos habla, pero esos pensamientos tenemos que reprenderlos, tenemos que echarlos fuera. Dios nos escucha, Dios nos habla, pero hay momentos en los que Dios tiene que estar callado, en silencio. Yo me intento, y por más de que intente, no puedo ponerme en el lugar de Dios y decir, ¿cómo me hubiese sentido si hubiese entregado a mi hijo por amor al mundo? Porque debe ser algo horrible, debe ser algo horrible. Y decir, estoy viendo a mi hijo ser crucificado, ser lastimado, que dicen todo tipo de barbaridades en contra de él, y a cualquier persona de carne y hueso bajaría y haría estragos. Pero Dios tuvo que permanecer en silencio también. Dios tuvo que permanecer callado. Dios podría tranquilamente agarrar un rayo, tirárselos en la cabeza diciendo, yo soy Dios, a mí no me van a burlar. ¡Fum! Pero era el propósito de Dios. Era el propósito de Dios que Cristo pase todo esto por amor a nosotros. Y Cristo clama a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces pasamos por luchas, pasamos por aflicciones y sentimos como que Dios no está con nosotros? Y escuché a mi esposa un montón de veces decir que el maestro, al momento de dar las clases, enseña. Al momento de que nosotros tengamos dudas, nos enseña. Pero al momento de un examen, el profesor no puede ayudarnos, por cuestión de que tenemos que pasar el examen. Si no, sería sencillo para cada uno de nosotros si tuviésemos al profesor al lado nuestro soplándonos las respuestas. En momentos de exámenes, en momentos de pruebas, en momentos de luchas, tuvimos la oportunidad de tener al maestro que nos enseñó antes de que llegue la prueba. Y queda en cada uno de nosotros si lo escuchamos o no. Pero el profesor no puede hablarnos, no puede soplarnos la respuesta. El maestro tiene que permanecer callado. Y cuántas veces pasamos por esas luchas, estamos pasando por aflicciones y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué no siento la respuesta? Pero Dios está ahí, confiando en que nosotros escuchamos su palabra, escuchamos lo que Él tenía para decirnos en su momento, y en algún momento va a venir como ese pensamiento en el examen cuando decís, esta respuesta no la sé, y ¡pah!
y empezaste a escribir. Empezaste a escribir, empezaste a escribir, empezaste a escribir, y fue una de las mejores respuestas jamás escritas. Dios está ahí, confiando en nosotros, y nunca va a dejar que sus hijos sean avergonzados. Vamos a pasar momentos que van a ser difíciles. Hubo un tiempo en mi trabajo en el que uno de mis compañeros hacía mi vida un poco bastante complicada, a tal punto de poner canciones que blasfemaban en contra de Dios, y uno en la carne querría enojarse. Y yo me acuerdo que un día había vuelto muy enojado y hablé con una persona maravillosa y me dijo: ¿y vos qué hiciste? Y le dije: no hice nada, pero estaba muy enojado. Y me dijo: estuvo perfecto que no hayas hecho nada. Y la quedé mirando porque no había entendido. Y me dijo: porque Dios no necesita que lo defiendan. Y ahí entendí que el nombre de Dios tiene que ser glorificado a través de nuestros actos, muchas veces a través de lo mismo que hizo Cristo, no haciendo nada, no diciendo nada, no abriendo la boca. Cuando encontremos una persona que nos empieza a decir: ¿dónde está tu Dios? Si vos estás pasando necesidad, ¿dónde está tu Dios que no te sana de X enfermedad? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está al lado mío. Está en silencio, esperando que yo esta prueba la pase. Y confiando en mí. Y confiando en mí que la voy a pasar. Y confiando en mí que cuando yo termine de rendir voy a salir victorioso. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Al que yo todos los días le entrego mi vida. Al que yo decidí servir y al que voy a seguir sirviendo. Ese es el Dios al que yo sirvo. No me sirven las cosas en bandeja, porque si no, el ser humano tiene tendencia a que todo lo que le es servido no lo valora. Yo valoro el sacrificio que hizo Cristo, más allá de mis errores, más allá de mis rebeliones, más allá de todo lo que me pueda llegar a equivocar en el día, porque yo no lo haría, sinceramente, pero Él lo hizo por amor a mí. Leemos más adelante: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniéndola en una caña, y le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Hasta el último momento Él permaneció callado. Nunca dijo: te maldigo, a vos te va a pasar esto. Nunca dijo nada. Absolutamente en todo momento amó. Por eso tuvo que callar. Amó, por eso tuvo que permanecer en silencio sin decir nada. Dios amó. Por eso mientras blasfemaba en contra de su Hijo tampoco hizo nada. Y ahí vemos increíblemente manifiesta la gloria de Dios. Dice versículos 51 al 54: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera, y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aquel que permaneció callado mientras estaba siendo azotado. Aquel que nunca levantó voces hacia aquellos que estaban insultándolo. Aquel que hasta el último momento de su vida amó a todas las personas, aún a los que estaban ahí blasfemando en contra de Él. Y ese es el amor que nos enseña Cristo. Y este es el poder de Dios manifestado, ¿no? Que aquellos que nos decían: ¿y dónde está tu Dios? Y verdaderamente, si tu Dios está, si existe, ¿por qué no te sana? ¿Por qué no te libra de la necesidad? ¿Por qué no conseguís trabajo? ¿Por qué no haces esto? A su debido tiempo Dios va a darle respuesta, y su respuesta jamás nos va a dejar en vergüenza. Cristo no fue avergonzado, Cristo fue humillado, le hicieron de todo, pero la palabra de Dios jamás puede ser humillada. La palabra de Dios jamás puede quedar en vergüenza. Dios glorificó su nombre de gran manera. El templo se rasgó en dos. No vino una persona con una masa y le empezó a pegar hasta que se caiga. El templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, las rocas se partieron. Lo que Dios dijo se cumplió.
no cuando Cristo estaba ahí, porque hubiese sido sencillo, yo me hubiese asustado. Si hubiese sido uno de los guardias que estaba ahí, veo que el coso se rompe a la mitad y que Cristo está vivo, lo bajo corriendo. Automáticamente salgo corriendo y pido perdón. Pero no, porque la palabra se tenía que cumplir. Porque verdaderamente el amor de Dios tenía que ser manifiesto. Pero Dios nunca va a quedar en vergüenza, su nombre siempre va a ser exaltado y glorificado. Dios va a responder a tu necesidad, Dios va a responder a mi necesidad, Dios va a callar las voces de aquellas personas que nos deseaban el mal y que nos preguntaban ¿dónde está tu Dios? Cuando vean la gloria de Dios manifiesta en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestras necesidades. Cuando vean la gloria de Dios manifiesta por sobre todas las cosas en que nunca bajamos los brazos. Que no importa la situación que estemos viviendo, nuestros brazos nunca van a estar en el suelo. Porque siempre vamos a tener a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que van a estar ahí para levantar nuestras manos. No se llegan a ver, para levantar nuestras manos. Dios nunca puede quedar en vergüenza. Y Dios no va a dejar que sus hijos queden en vergüenza porque Dios nos ama. Van a haber momentos que van a ser difíciles para nosotros, que la vamos a pasar mal, que va a estar complicado, pero la respuesta de Dios está. Por eso dice ese dicho, al final del túnel siempre podemos ver la luz. Muchas veces esa evaluación la tenemos que pasar. El maestro va a tener que estar callado, pero sabemos que la vamos a pasar. Sabemos que Dios va a glorificar su nombre y aquellas personas que nos preguntaban por nuestro Dios van a querer saber más de Él. Aquellas personas que nos preguntaban ¿dónde está tu Dios? Van a querer saber más de Él, porque van a saber que Él fue el que respondió nuestra petición. Hermanos, es una palabra que para mi vida es de mucha bendición, que cuando la leí, el Señor me quebrantaba, porque decía, es increíble el amor de Cristo, es increíble, no tiene comparación, y el poder de Dios manifiesto en su vida. Porque al final, en el versículo 54, dice, dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así lo van a decir con vos, lo van a decir conmigo, con cada uno de nosotros. Verdaderamente cuando ya no estemos en aquel lugar, cuando el Señor nos promueva, van a decir, verdaderamente este loco era un Hijo de Dios. Este tipo que la verdad que nunca encontré nada, nunca encontré... Mirá que le hice de todo y nunca me dijo nada, verdaderamente este era Hijo de Dios. Qué hermoso que nos puedan decir el día de mañana, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos, los dejo con esta palabra y si estás por primera vez escuchando esta palabra, déjame decirte que hay un Dios de lo sobrenatural que está con vos, que está conmigo en todo momento. Que hasta el día de hoy podemos decir que nos guardó y que nos va a seguir guardando. Y si querés saber más de este Dios, me gustaría que hagamos una oración juntos para que puedas recibirlo en tu corazón como único y suficiente Salvador, para que puedas empezar a gozar de estos beneficios que son ser hijo de Dios. Repetí conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido ahora como hijo que cortes con toda maldición generacional, física, mental y espiritual que venía sobre mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amados hermanos, los dejo con esta palabra y una vez más Mateo 27 desde el 39 hasta el 54. Que podamos meditarla en nuestras casas, que podamos seguir aprendiendo más de este buen Cristo y que podamos saber que el nombre de Dios va a ser manifiesto en nuestra vida y va a ser glorificado y que dentro de poco viene la promoción de parte de Dios. Los bendigo con la paz del Señor y les dejo esta palabra. Muy felices fiestas, los amo en el amor del Señor y Dios mediante nos estaremos viendo el fin de semana. Nos vemos.